Recorremos la vieja planta de Cinzano en San Juan y charlamos con Guillermo Herré, toma número 1. Vinimos a San Juan en esto de buscar la ruta del vino argentino y no solo en formato vino, sino también en otras utilizaciones que son las que dan origen a otros productos, como por ejemplo uno de mis favoritos, que es el vermut. Estamos en la ex destilería de lo que era Otar Dupuy, casi centro de San Juan. Digo esto porque está muy próximo, está solamente a 10 minutos saliendo de la Plaza 25 de Mayo. Y yo no quiero hablar mucho más porque tengo a mi izquierda tal vez la persona que más sepa de vermut en la Argentina. Probablemente. Probablemente. No es que me agrande, pero quizás. Es posible. Guillermo Herré, ingeniero agrónomo. Exacto. ¿Cómo es tu vida con Cinzano y con esta historia en San Juan? Bueno, empecemos por la historia. Mi historia es muy linda, en general. Toda mi historia en Cinzano es hermosa. Yo entro a Cinzano en Buenos Aires, estudiante de agronomía, quinto año de la facultad. Hacemos una recorrida con una de las cátedras de la facultad por distintas empresas. Fuimos a visitar Gancia, fuimos a visitar Quilmes, todas las plantas que estaban en Palermo, que eran las fraccionadoras de vino, y caemos en Cinzano. Cuando caemos en Cinzano, tenemos una recorrida desde las 9 de la mañana hasta las 11, donde nos mostraron todas las instalaciones en la calle de Cangallo y Boulogne-sur-Mer. Y a las 11 de la mañana nos dicen: chicos, vamos hasta el comedor, que les vamos a hacer un ágape. Y les vamos a convidar productos de la empresa con algunos pastelitos, con algunas cosas. Bueno, nosotros, estudiantes, 22 años, 21 años, teníamos unas ganas de comer muy grandes y vamos a ese lugar. Cuando vamos a ese lugar, al rato que estábamos ahí degustando las bebidas, aparece el gerente de producción de Cinzano y se pone a hablar con nosotros. Nosotros éramos un grupo de 13 alumnos que habíamos ido y que nos habíamos metido en esa cátedra para degustar vinos los días sábados. O sea, cursábamos martes y jueves la cátedra y el sábado era degustación. Pero como era anual esa materia y era optativa, no todos los estudiantes se metían porque se querían sacar las materias lo antes posible, entonces no querían una materia anual. Nosotros, solamente por el hecho de decir vamos a degustar vino, la hicimos con 12 compañeros más, pero todos eran provenientes del campo, de distintas regiones de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias. Entonces, cuando el hombre de producción, el gerente de producción, se pone a hablar con nosotros en general, hablaba con uno, hablaba con el otro, y todos le decían: no, yo termino la carrera y me voy a Junín, me voy a Pergamino, me voy a Rojas, me voy a distintos lugares, porque tengo mi tío, tengo mi padre, tengo mi familia, tengo amigos, que me voy a dedicar a eso. Y cuando se pone a hablar conmigo, me dice: ¿y vos qué vas a hacer? Y le digo: no sé. Y ahí se le prendió la lamparita y me dice: ¿no sabes? Me dice: ¿te gustaría la parte industrial? Sí, le digo: claro que sí, también es una de las posibilidades. Me dice: bueno, déjame tus datos. En ese momento los datos eran la dirección física y era el teléfono. El teléfono, que no en todas las familias había teléfono, pero bueno, era el teléfono de la familia. Era una época muy, muy dura, muy crítica. Estamos hablando de la época del proceso, año 76, 1976, donde todos éramos vistos y mirados con unos ojos muy, muy críticos por parte de todo el mundo, principalmente siendo estudiante de una universidad como la Universidad de La Plata, que tenía su historia. Bueno, y se ve que durante un tiempo me han estado investigando a ver cómo era, qué tipo de persona era, cómo era como mi familia, cómo estaba compuesto todo, ¿no? Al año de esa visita a Cinzano, llego a mi casa y mi mamá me dice: Guille, te han llamado de Cinzano, tal persona dice que te comuniques con él. Entonces,
Le hablo por teléfono. Yo en ese momento estaba como profesor agropecuario en una escuela de Florencio Varela, imagínate que, y ya me estaba recibiendo. Y entonces le hablo a este hombre. Me dice, hola Guillermo, ¿te acordás de mí? Sí, por supuesto que me acuerdo. Me dice, ¿todavía seguís con ganas de dedicarte a la parte industrial? Sí, le digo. Me dice, bueno, el lunes venite, vamos a tener una entrevista y te voy a presentar a otra gente. Listo. El lunes firme en la planta de Cinzano en Buenos Aires y tengo la entrevista con él. Me dice, bueno, mira, vamos a recorrer, vamos a dar una vuelta. Pero ya no fuimos a ver la planta, sino fuimos a ver al staff de Cinzano. Al director general, al director de marketing, al director de ventas, al de recursos humanos. Y se ve que cuando yo me daba vuelta, le hacían la seña positiva como diciendo, adelante, ¿Así? ¿No? dale, claro, dale. Y seguíamos visitando gente hasta que terminamos y me dice, mira, ya sos parte de Cinzano. Directamente. Lo que pasa que no vas a entrar ya. Me dice, ¿cómo estás con la carrera? Le digo, me quedan 3 materias. Me dice, bueno, larga todo lo que estás haciendo, dedícate a estudiar, trata de rendir todo lo que puedas y te vamos a llamar. ¿Viste? A los 2 meses, exactamente, de las 3 que me quedaban, rendí 2, me quedó una sola, y me llaman. Y me dicen, se adelantó el parto de la persona que vas a reemplazar. Era una chica que estaba embarazada y que una vez que tenía familia no volvía a la planta. Así que ese fue mi ingreso a Cinzano. Ahí entré como analista del laboratorio y estuve ocupando distintos puestos en la planta hasta que llegué a la jefatura de producción, de elaboración y de fraccionamiento. Y a los 9 años me vine de ese momento me vine a vivir a San Juan, ya con todo a cargo. ¿Año acá? O sea, año 86. 1986. 1986. Para mí es importante la figura de Guillermo porque si hay un vermut que marcó la historia cultural de la bebida en nuestro país es sencillamente Cinzano, desde los 70, 80, 90 y actualmente. Pero lo que no sabía durante mucho tiempo era que la fábrica estaba acá en San Juan y si un producto tuvo volumen para estar en todos los puntos de venta prácticamente del país, ha sido claramente Cinzano. También podríamos hablar de Gancia y de Fernet Branca como los otros que han llegado a estar en todos los puntos de venta en el país. Pero si hay alguien que estuvo en la mesa de todos los argentinos es don Guillermo, que tengo aquí a mi lado y que para mí es un honor y un orgullo estar pudiendo hacer esta entrevista. ¿Por qué Cinzano se establece en San Juan? Bueno, se establece en San Juan por una relación de una persona muy influyente, muy importante de San Juan, que era Santiago Grafiña, que estudió enología en la zona de Turín, en el norte de Italia. En el Piamonte. Ahí él tiene como compañero de estudios al conde Marone Cinzano, que eran los dueños de Cinzano. Y en ese momento ya Cinzano había comenzado con sus exportaciones hacia Argentina y cada vez era más voluminosa por la cantidad de inmigrantes italianos que vinieron en las últimas décadas del 1800 y primera de 1900. Entonces esa influencia que hubo de Santiago Grafiña sobre el conde Marone, en el que le decía, ustedes se tienen que ir a la Argentina, ustedes tienen que armar la planta en San Juan, donde están los vinos especiales para hacer el vermú, y lo fue entusiasmando. Hasta que decidieron venir a San Juan. Por ese motivo no está en Mendoza Cinzano, no estuvo en Mendoza, vino directamente a San Juan. Y ahí comenzó la producción, o sea, Cinzano llega a la Argentina en el año 1921, estamos hablando de hace 100 años, y llega a San Juan en el año 1923. Durante los primeros años, Cinzano le compró la producción, toda la producción de vino a la gente de Grafiña, hasta que ya la planta esta estaba en pleno funcionamiento y comenzaron a hacer sus propios vinos para vermú. Y estamos hablando, 1923 se establece Cinzano en San Juan y recién cuando recorríamos toda esta zona, vos nos mencionabas que es una estructura de 1943.
previa al terremoto que prácticamente destruyó todo, ¿no? Sí. Esta parte donde estamos ahora, las llaves de este lugar las entregó una empresa que se llamaba Walter Mercer, que es la más famosa en construcción de acá de San Juan y la que tuvo el lujo de que ninguno de los edificios hechos por ellos se cayó en el terremoto del 44. Una firma, una rúbrica, una publicidad importante. Una publicidad muy importante. Acá se entrega, digamos, el final de obra, las llaves, en diciembre del 43 y el 15 de enero del 44 fue el gran terremoto. ¿Y las instalaciones en pie? La instalación en pie, ningún problema. Nada. Todo excelente. Esta ala está dedicada solamente a la producción de coñac. De hecho, acá estamos grabando con dos alambiques de 1930. De 1930. De la década, o sea, 1930, sí. Estos son los dos primeros alambiques que ingresaron a San Juan, provenientes de Otardo Puy, y con el que se empezó a trabajar y a destilar. Después, en San Juan hubo una empresa muy grande y muy importante y muy buena que se llamaba Méndez, que son los que hicieron las reproducciones o las réplicas de estos alambiques. Entonces, si mostramos un poco más allá, aquellos alambiques son prácticamente iguales, pero no son franceses. Esos son argentinos y producidos acá en San Juan. ¿Qué capacidad tuvo este predio enorme? Por lo que tenemos entendido, tenía 17 hectáreas primero, ahora 9. ¿Cuánto se producía de vino y cuánto iba destinado a la producción de coñac brandy o vermut? Bueno, acá se elaboraban 30 millones de litros de vino base vermut al año. O sea, el vino base vermut es un vino que es blanco, está hecho con uvas comunes, uva variedad cerezas o criollas comunes, y tiene, o sea, la característica de que su aroma no es importante, o sea, es muy neutro, es una uva y un vino muy neutro. Es lo que se busca para que toda la influencia del vermut provenga de las hierbas aromáticas y no del vino, no propiamente del vino. Entonces, acá se producían 30 millones de litros de vino. El vino base vermut y el vino base coñac era el mismo, era exactamente igual. Entonces se hacían por año 25 millones de litros para vermut y 5 millones para coñac. ¿Y cuánto llegó el máximo de producción de vermut? No, el máximo era ese. Estamos hablando que con 25 millones de litros de vermut se hacían unos 36 millones de litros de vermut. Con lo cual, si lo dividimos por 12 en forma directa, tomando que la botella es de 1 litro, estamos hablando de 3 millones de cajas anuales de 3 millones de cajas de 12. 3 millones, de 12 litros. 3 millones de cajas de 12, unos 36 millones de litros de vermut. Exactamente. En una época en la que la Argentina no superaba los 36 millones de habitantes. O sea, se hacía más de 1 litro de vermut por persona. Por persona y, bueno, esa era una característica muy importante del vermut cinzano, ¿no? Que solamente toda la producción era nacional, era para el país. De acá no salía 1 litro de vermut que no fuera para el país. Nosotros lo que exportábamos era las infusiones de vermut, el concentrado de vermut, a otros países como Uruguay, como Brasil, como Colombia, como Chile, pero cajas no salían cajas de vermut. Era todo consumo interno. Era todo consumo interno. Argentina pasó a ser, en esos años, y durante muchos años, el mayor consumidor de vermut cinzano del mundo, más que Italia. Más que su lugar de origen. Más que su lugar de origen. ¿Cuántos años estuviste acá?
Y acá, o sea, yo entré en Cinzano en el año 1977 en Buenos Aires, estuve 9 años allá, me vine a vivir a San Juan en el año 1986 y sigo. Y seguís actualmente. ¿Toda una vida completa? Toda una vida relacionada con esto, relacionada con Cinzano, relacionada con Bermud. He tenido 10.000 experiencias como la que te conté de mi ingreso a Cinzano y así también relacionado con gente muy, muy buena de todo el mundo. Tengo amigos en Italia, tengo amigos en Brasil, tengo amigos en Uruguay, en Colombia, en Venezuela, en todos lados, que me los dio la carrera dentro de esto, dentro del Bermud y dentro de Cinzano. De Cinzano. Si tuvieras que elegir un producto de todos los que hacías acá, ¿cuál se lleva tu corazoncito? No, el rosso, Bermud rosso. Ese es el que se lleva el corazón porque, digamos, Bermud hay muchos, aperitivos hay muchísimos más, pero Bermud rosso tiene una serie de combinaciones de aromas, de sabores, de colores, que es inigualable con cualquier otra bebida. Es realmente único. Yo no me puedo imaginar estar en tus pantalones y decir, cada mesa argentina tenía un producto que yo elaboraba. Sí. ¿Qué siente Guillermo Ré ante esa situación de haber llegado a prácticamente todos los hogares de nuestro país? Orgullo, muchísimo orgullo y muchísimo agradecimiento a la vida, ¿no? Y a cómo, o sea, yo creo que cada uno tiene una estrella en su vida, y la estrella a mí siempre me guió por el buen camino. Y te trajo acá, a Cinzano, a San Juan, que esta planta estuvo en funcionamiento hasta el 2004. Hasta el 2002 funcionando, después funcionó hasta el 2011, pero ya con las otras bebidas, con las bebidas con coñac, con legui, con casalí, con otras bebidas, ya no con Bermud. El Bermud acá representaba el 80% de la producción en volumen de la planta. Es increíble. Lo que estamos viviendo acá es, digamos, una de las megafábricas que hubo en la Argentina alrededor del mundo de las bebidas, comparable solamente con las grandes empresas de cerveza o tal vez con las grandes bodegas, porque realmente el tamaño y la dimensión son enormes. Recorrimos 3 sótanos donde se añejaba el coñac, recorrimos también la zona, el ala donde se producía el vino, con piletones de 400.000 litros para producir el vino, que terminaba siendo parte o del vermut o del coñac. Y realmente es algo que está bueno rescatar y mantener. Este sector se va a mantener, donde nosotros hoy estamos grabando se va a terminar convirtiendo en un museo, por suerte no se va a perder, y todos aquellos que quieran venir a visitar, obviamente hoy todo esto está en proceso de convertirse, las puertas están cerradas, tenemos la posibilidad que Guillermo nos permitió hacer este recorrido off the record, digamos, no está habilitado para la visita a turistas, pero ojalá pronto lo esté, porque realmente es enorme, magnífico, una magnificencia tremenda. Si escuchan una reverberancia en el sonido es por la estructura en la que estamos ahora hablando, y realmente es algo para valorar de por qué estuvo el producto en San Juan o por qué se produjo este vermut acá. Después entraremos en cuestiones de por qué se termina trasladando la fábrica a otro lugar, las grandes distancias en la Argentina con los grandes centros urbanos, sobre todo de San Juan hacia Buenos Aires, de 1.300 kilómetros, hacen que los fletes se encarezcan y, por supuesto, la faltante del tren que realmente abarataba mucho los costos y que hoy tal vez si uno tuviera que trasladar ese flete, el precio de la botella realmente no sería al precio popular que hoy lo tenemos acá. Simplemente, y sin meternos en política, una de las razones por las cuales la planta termina dejando de funcionar y que hoy está encima en una zona que se convierte en uno de los boom inmobiliarios de San Juan. De hecho, si la recorres es muy bonito, está todo nuevo realizado y realmente es una dimensión enorme la que tiene, que por suerte parte va a ir a este museo que mencionamos, va a haber barricas, parte de las barricas que vas a ver, que en realidad se llaman piponas, ¿no? Pipones, sí. Esa es la denominación. Sí, pero es una barrica grande, digamos. ¿Esto sería un pipón? ¿Esto estamos hablando? Es un pipón, tiene 450 litros de capacidad. La barrica de vino, o la que conocemos nosotros como bordelesa, tiene entre 180 y 220 litros. Es mucho más grande y bueno, tiene, digamos, esa nomenclatura diferente a la bordelesa, bordelesa. Y realmente es una experiencia linda que ojalá pronto se pueda llegar a recuperar
y entender que en la historia del vermut en Argentina, San Juan tuvo mucho que ver. El señor que está a mi izquierda, don Guillermo Re, también tuvo mucho que ver porque ha sido el que llevó el vermut a las mesas argentinas durante varias décadas y que hoy es un gusto poder charlar y saber un poco más. Yo estuve en la charla en la que estuvimos y la verdad que en parte se me fruncía, la verdad. No estaba charlando con alguien que no supiera el tema y lo estaba llevando a cabo, sino que es un señor que te estoy tratando de sacar cuenta, pero ¿cuántos millones de vermut hiciste? No, muchísimos. O sea, son 40 años produciendo vermut, así que... A 20 por año en promedio. 36 millones de litros por año, ahí nos da el número. Es grande. Sin lugar a dudas, don Guillermo Re, tipo que más sabe de vermut en Argentina, y tuvimos la suerte y la fortuna de tenerlo acá. Muchas gracias, Guillermo. Te agradezco mucho, Matías, la visita, la charla que nos diste ayer, y bueno, te felicito por ser tan amante del vermut. Un placer enorme. Bueno, gracias. Nos vemos en un próximo video.